Capítulo 141, Furia explosiva. En los recovecos del palacio profundo viento azul, donde el prestigio y el poder se entrelazaban con la arrogancia y la brutalidad, Yunche emergía del palacio interior, solo para ser recibido con burlas y menosprecio por parte de los discípulos del palacio exterior. Aquellos que lo reconocían no veían más que un insensato condenado a ser humillado por Murong-Yi, el ídolo de los discípulos. Sin embargo, Yunche, con la serenidad de quien conoce su propio valor, ignoró los comentarios y avanzó hacia la zona de cultivo, donde entre las masas divisó a Xia Yuanba, su inseparable cuñado. Xia Yuanba, con su enorme cuerpo y sonrisa sincera, rebosaba entusiasmo por contarle a Yunche su experiencia en el palacio exterior y mostrarle las píldoras que había recibido ese día. Pero mientras hablaba, la atención de Yunche se desvió hacia su brazo inflamado, cubierto de moretones y marcas recientes. A pesar de los intentos del joven por restarle importancia, algo en la mirada de Yunche se volvió oscuro y helado. Notó que la sonrisa de Yuanba era forzada, que su cuello tenía nuevos hematomas y que su lenguaje corporal hablaba de un sometimiento que no correspondía con su naturaleza inocente. Detrás de esa fachada de entrenamiento riguroso, Yunche percibía algo más siniestro. Movido por la sospecha y una ira creciente, lo siguió en silencio hasta su habitación de cultivo. Desde la ventana, lo que presenció encendió la tormenta contenida. Yuanba, acorralado y humillado, se veía obligado a entregar todas sus píldoras a sus compañeros. An Feng y los demás discípulos lo trataban como escoria. Cui Yang, el más fuerte entre ellos, no solo le robó sus píldoras, sino que además lo pateó con brutalidad, acusándolo de intentar engañarlos. Lo que más enfureció a Yunche no fue el dolor físico que sufría su cuñado, sino su sumisión silenciosa, esa resignación a ser humillado, la forma en que justificaba a sus agresores para evitar problemas. Fue entonces que la furia de Yunche estalló. Con un estruendo que sacudió la habitación, destrozó la puerta de una patada. Sus ojos ardían con una furia gélida, y sus palabras fueron tajantes. Les dio dos opciones: rendirse, romperse sus propios brazos y pedir perdón a Yuanba, o morir. Los discípulos se burlaron. Se mofaron de su reputación como el payaso del palacio, y Cui Yang incluso habló de castigos. Pero antes de que pudiera terminar su amenaza, Yunche ya estaba frente a él, como un rayo de acero y venganza. El golpe que recibió Cui Yang fue devastador. Como si una montaña lo aplastara, voló por los aires hasta estrellarse contra la pared, su cuerpo incrustado como un cadáver sin vida. La estructura tembló, y la sangre manchó el suelo. Yunche, con un solo ataque, dejó claro que la fuerza no siempre proviene del renombre, sino de la determinación implacable. La justicia que desató no era solo por Yuanba, era por cada injusticia acumulada. La retribución apenas comenzaba. Capítulo 142, Barrida limpia. El silencio helado que siguió al ataque fue quebrado solo por los pasos firmes de Yunche. Sus ojos recorrieron con frialdad a los 4 discípulos restantes, y sin darles tiempo de reaccionar, desató un asalto tan brutal como fulminante. Cui Yang, en el reino profundo verdad, ya yacía inconsciente. Los otros intentaron vengarlo, pero Yunche, implacable, los derrotó uno a uno, una espada rota con una patada, un arma arrancada de manos desnudas, esternones hundidos, pechos colapsados, todo en cuestión de segundos. El cuarto discípulo intentó huir, dominado por el pánico, pero una llama en forma de dragón brotó de la palma de Yunche y lo envolvió en un abrazo abrasador, estrellándolo contra la pared. La sala de cultivo, otrora santuario de aprendizaje, ahora era una cámara de miedo y sangre. Xia Yuanba, atónito, apenas podía comprender lo que veía. Sabía bien el nivel de poder de aquellos discípulos, mucho más allá del suyo. Lo habían intimidado durante días, y él jamás pensó en resistirse. Pero Yunche los había hecho pedazos. A pesar de sus heridas, An Feng intentó usar la influencia de tío de Cui Yang e instructor del palacio interior para amenazar a Yunche. Fue ignorado. Yunche se acercó lentamente al cuerpo retorcido de Cui Yang, con una frialdad escalofriante, le rompió el tobillo derecho de un solo pisotón. Era la pierna con la que había golpeado a Yuanba. Los gritos desgarradores del discípulo resonaron como un eco de justicia. Los demás, aterrados, se rindieron sin condiciones. Temblando, devolvieron las píldoras a Yuanba, arrodillados, suplicando por perdón. Cui Yang, humillado y bañado en sangre, también se arrastró para ofrecer lo poco que le quedaba. Yunche, con desdén, les advirtió que si volvían a tocar a Yuanba, no vivirían para contarlo. Al interrogar sobre lo que dirían respecto a lo ocurrido,
Han Feng respondió enseguida, fueron heridas accidentales durante la práctica. Yun Che dejó claro que cualquier versión distinta sería su sentencia de muerte. Incluso insinuó una conexión secreta con el jefe del Palacio Yin, infundiendo aún más temor. Su prioridad no era protegerse, sino salvaguardar la posición de Yuamba. Ya fuera de la sala, Yuamba seguía a su cuñado con la cabeza gacha. Al detenerse bajo la sombra de un árbol, Yun Che le devolvió las píldoras con tranquilidad, señalando que aunque eran de calidad baja, eran adecuadas para él. Yuamba se disculpó repetidamente por haberle ocultado lo ocurrido, temeroso de distraerlo antes del gran encuentro que tendría en 2 meses. Yun Che no estaba realmente enojado por el silencio, pero sí le reprochó con dureza el no haber resistido. Le recordó que en este mundo, solo los fuertes no son oprimidos, y que lo verdaderamente imperdonable era rendirse a la humillación. Le habló con severidad, pero también con esperanza. Le exigió que se hiciera fuerte, más fuerte que cualquiera. Que no solo debía ganar fuerza, sino también conservar su rectitud incluso en la debilidad. Movido por esas palabras, Yuamba prometió superarse. Pero Yun Che quería entender algo más. Le pidió examinar sus venas profundas, y lo que descubrió lo dejó desconcertado. Las venas eran enormes, de un color negro grisáceo, más gruesas que cualquier otra, con entradas profundas ubicadas en lugares anómalos. No era una deformidad, era otra cosa. Entonces, surgió la sospecha. ¿Acaso se trataban de las míticas venas profundas del emperador tiránico? Capítulo 143. Cristal de sangre llameante del diablo. Con esa inquietante revelación aún presente, Yun Che envió a Yuamba de regreso a su habitación y partió rumbo al gremio mercantil Luna Negra. Mientras caminaba, Jazmín, su maestra etérea, confirmó con voz firme lo que él temía: no había error, las venas de Yuamba eran las venas del emperador tiránico. Únicas en todo el continente Cielo Profundo. Pero ese poder legendario era, en realidad, una maldición para alguien como Yuamba. Requerían un corazón ambicioso, dominante, insaciable, algo que él simplemente no poseía. Su dulzura y pasividad harían que jamás despertaran, condenándolo a un cultivo 10 veces más lento que el promedio. Incluso llegar al reino profundo naciente sería una proeza. Yun Che preguntó si acaso, de despertar, ese poder podría cambiar su destino. Jazmín respondió, no solo cambiarlo, sino llevarlo al reino profundo emperador en una noche. Incluso tocar el reino profundo tirano. Pero eso solo si podía despertar. Pensativo, Yun Che llegó a la imponente sede del gremio mercantil Luna Negra. Allí, solicitó 3 cristales profundos cian. Mientras los obtenía en el tercer nivel, protegido por formaciones de alto nivel, su olfato captó algo familiar. Una caja de jade cercana contenía un cristal de sangre llameante del diablo. El anciano encargado confirmó el hallazgo. Yun Che lo compró de inmediato. Para él, ese cristal no solo aumentaba su poder de fuego en momentos críticos, sino que también podía disipar venenos de atributo hielo. Al marcharse, su camino se cruzó con una mujer vestida de blanco. De aura majestuosa y rostro velado, su sola presencia paralizó el aire. Yun Che quedó hechizado, solo había sentido algo similar con Xian Yue. Jazmín lo reprendió de inmediato, y lanzó una advertencia: no te acerques. Esa mujer está en el 10º nivel del reino profundo cielo. Una de las 10 más fuertes de todo el imperio. Capítulo 144. Diosa, diosa. En el tercer piso del gremio, el anciano aún estaba absorto cuando la mujer vestida de blanco apareció. Su aura era insondable, como un océano de hielo. Él se levantó de inmediato, temblando de respeto. Informó que el cristal había sido vendido recientemente. Ella no dijo nada. Sin expresión alguna, dejó una impresión de transmisión de sonido, y desapareció. Fuera del gremio, Yun Che caminaba relajado, convencido de que ella volvería. Jazmín se burló de su optimismo, hasta que el viento se heló y la mujer apareció frente a él. Le ofreció el doble del valor del cristal. Él, imperturbable, se negó. Le explicó que el veneno que la afligía no podría ser disipado con el cristal. Era un veneno de origen, nacido del núcleo vital de una bestia profunda de hielo. Su propia energía solo lo suprimía. No lo curaba. Ella se quedó muda. Cada palabra era cierta. Nadie más lo sabía. Pero Yun Che no solo había diagnosticado el veneno, también su nivel de cultivo y el tipo de arte profundo que usaba. Por primera vez, lo miró con otros ojos. Le preguntó quién era. Yun Che, discípulo del Palacio Profundo Viento Azul, y médico genio, respondió él, con serenidad.
Y no mentía. Le explicó que, con el tiempo, quizá podría adaptarse al veneno, pero perdería 2/3 de su poder por décadas. Incluso un uso imprudente del cristal podía dañarla. Ella le ofreció más dinero. Él se negó. Cuando él pasó junto a ella para marcharse, ella finalmente habló. «Espera». Yumche se giró con una sonrisa triunfante. Ella lo miró con seriedad. Le preguntó si conocía un método rápido y seguro para eliminar el veneno. «Sí», respondió él. «Un tratamiento de 10 días, sin efectos secundarios». La diosa asintió suavemente, y por fin, pidió su ayuda, prometiendo una generosa recompensa. Yumche, fingiendo sorpresa e inseguridad, le hizo notar que, siendo él solo un discípulo común, no temía que tuviera segundas intenciones. Su respuesta fue simple y clara, sus ojos eran puros. Esa afirmación bastó para que él aceptara tratarla. Le indicó que lo encontrara al anochecer en los cuartos número 101 del palacio interior, donde podrían trabajar en paz sin ser molestados. Ella no respondió, solo lo miró fijamente antes de alzar el vuelo y desaparecer como una ráfaga de nieve. Yumche se quedó mirando al cielo, maldiciendo con una mezcla de frustración y humor el hecho de que ni siquiera se despidiera. Pero su humor se alivió rápido. Sabía que volvería. Al llegar a su patio en el palacio interior, se estiró, abrió la puerta de su habitación, y su cuerpo se paralizó. Allí, frente a la ventana de bambú, vestida de blanco níveo, con una belleza etérea que desafiaba toda lógica, estaba de pie la diosa. Sin palabras, sin anuncios, ya lo estaba esperando. Capítulo 145, Espíritu de veneno. En el silencio del palacio interior del palacio profundo viento azul, Yumche apenas podía creer lo que veían sus ojos. Frente a él, como un espectro de belleza helada, se hallaba la misteriosa mujer vestida de blanco, aquella que había sufrido el letal veneno de origen de hielo. Su presencia allí, desafiando los sellos protectores y la vigilancia constante del palacio, dejó claro que sus capacidades superaban con creces incluso las de un maestro del reino profundo cielo. Con una voz gélida, ella exigió que comenzara de inmediato la desintoxicación, indiferente a su sorpresa o inquietud. Yumche, sin embargo, no era alguien que se dejara arrastrar tan fácilmente. Reconociendo el riesgo y el poder del veneno, y consciente de que entre ellos no existía lazos de confianza, propuso un trato. Desintoxicaría el veneno a cambio de que ella aceptara 3 futuras peticiones. A pesar de la frialdad con la que lo trataba, ella accedió, aunque no sin escepticismo. Cuando él mencionó su primera petición, conocer su nombre, ella se negó rotundamente. Yumche, con su humor habitual, intentó rebajar la tensión proponiendo llamarla Pequeña Hada, a lo cual ella solo cedió con visible incomodidad. Su segunda petición inicial, ver su rostro, fue rechazada con firmeza. No obstante, Yumche, con astucia, la reformuló. En vez de su rostro, pidió que ella lo protegiera durante 3 o 4 meses, 2 meses más adelante. Esta vez, ella aceptó sin vacilar. En cuanto a la tercera petición, él se reservó el derecho de plantearla más adelante. El proceso de desintoxicación comenzó entonces. Yumche, usando su energía profunda, evitó el contacto físico directo como había prometido, y comenzó a examinar los canales internos de la mujer. Lo que descubrió lo dejó perplejo. En lo profundo de sus venas profundas, no solo residía el veneno, sino que éste había tomado forma consciente, un espíritu de veneno. El veneno era tan puro y feroz que había ganado conciencia propia, posiblemente la última voluntad de una bestia profundo cielo de atributo hielo que ella misma había matado. Ese tipo de veneno no podía purificarse simplemente. El espíritu de veneno se había adherido a las venas profundas, y eliminarlo a la fuerza significaría dañarlas permanentemente. La única manera era cortar su conexión con fuego puro, y aquí, Yumche tenía su ventaja, la llama del fénix. Concentrado, liberó su llama sagrada, revelando sin querer a la mujer que poseía un poder que solo los discípulos de la secta del divino fénix deberían tener. Ella, naturalmente, lo cuestionó, pero él negó cualquier vínculo con la secta. Al acercar su palma encendida a su pecho, la llama penetró en su cuerpo, envolviendo lentamente el espíritu de veneno. La criatura de hielo luchó con fiereza, pero no pudo resistir la llama del fénix, mucho más pura que cualquier otra. Pequeña Hada cerró los ojos, sintiendo como el calor invadía su cuerpo, contrastando con la frialdad de su esencia. El espíritu de veneno forcejeó, retorciéndose y huyendo de las llamas, pero Yumche lo acorraló sin piedad. En unos cuantos latidos, lo obligó a salir de las venas profundas y, en un acto decisivo,
lo capturó con su palma, envolviéndolo completamente con la llama del fénix. Así, el veneno que ningún maestro pudo sanar, que ni siquiera ella misma pudo contener, fue finalmente sometido. Y en ese instante, no solo se rompió el vínculo del veneno, también, aunque apenas perceptible, un hilo invisible de confianza comenzó a formarse entre la diosa helada y el joven que había tocado su alma con fuego. Capítulo 146. Partida. La llama del fénix ardió con una intensidad fulgurante, envolviendo y consumiendo al espíritu de veneno que hasta ese momento había permanecido indómito e implacable dentro del cuerpo de la mujer. En cuestión de minutos, lo que ningún médico sería capaz de neutralizar, Yunche lo desintegró con el poder de su fuego celestial. Sin embargo, ese momento de triunfo se tornó en desastre cuando, al disiparse el veneno, se dio cuenta de dónde reposaba su mano, el pecho de la diosa, pequeña hada. El horror se reflejó en su mente con una sola certeza: estaba muerto. Y efectivamente, al abrir ella los ojos y sentir el contacto profanador, una oleada de aura asesina se desató de su cuerpo. En una fracción de segundo, el instinto y la furia de alguien en la cima del reino profundo cielo explotaron sin contención. Aunque logró contener lo peor de su energía al ver el rastro del veneno todavía disipándose, una pequeña fracción de ese poder, apenas un vestigio, alcanzó a Yunche. Para cualquier otro, habría sido una sentencia inmediata de muerte. Su cuerpo fue lanzado como un proyectil, chocando contra paredes, árboles y rocas, hasta que cayó inerte sobre un charco de su propia sangre. Nadie acudió al estruendo, los combates eran comunes entre discípulos del palacio interior, y aquel tipo de disturbios no era fuera de lo ordinario. Solo una figura, blanca como la nieve, descendió sobre él con una mirada compleja, entre la vergüenza, el enojo y el remordimiento. Aunque él había tocado lo intocable, lo había hecho para salvarla, y ella no podía ignorar eso. Sin una palabra, invocó una fría energía de hielo para intentar estabilizar su cuerpo. Pero al tocarlo, la aurora de hielo se desvaneció. Estaba vivo. Milagrosamente, aún no había muerto. Lo llevó con un soplo de viento gélido a su habitación, donde vigiló su condición durante 3 días. Cuando Yunche finalmente despertó, su cuerpo aún dolía como si hubiera sido destrozado por dentro, pero una aura fría lo había protegido, acelerando su recuperación. Jazmín se lo confirmó: de no ser por el gran camino de Buda, ya estaría muerto. Pequeña hada lo observaba, con ojos fríos como estalactitas. Estaba sorprendida de verlo despierto tan pronto, aún más de que siguiera con vida. Yunche, entre una sonrisa y una mueca de dolor, aceptó su castigo con humildad, incluso agradecido por la oportunidad de haberla ayudado. Pequeña hada, aunque mantenía su tono helado, ya no mostraba intenciones asesinas. Le exigió silencio sobre lo ocurrido, tanto sobre el contacto indebido como sobre la verdad de su poder. Entonces Yunche confesó algo más, que había mentido al decir que necesitaría 10 días para disipar el veneno. En realidad, podía hacerlo en un instante, pero había alargado el proceso con el deseo egoísta de que ella le debiera un favor, de construir una conexión con alguien tan poderosa. Reconociendo su bajeza, afirmó que merecía cualquier represalia. Sin embargo, aún así, le ofreció ayuda sincera si alguna vez volvía a ser envenenada, e inició el proceso real de purificación. Con solo una ráfaga de energía y la perla del veneno celestial, el peligroso veneno de una bestia del reino profundo cielo fue completamente eliminado en apenas unos segundos. Pequeña hada quedó impactada. Ni siquiera los doctores más célebres del imperio podían lograr algo similar, y mucho menos alguien de un nivel tan bajo como Yunche. Su mirada se volvió más profunda y enigmática, incapaz de descifrar a aquel joven que la había salvado, tocado y sorprendido. Y entonces, con un espíritu de hielo que cubría su cuerpo como un velo místico, desapareció sin dejar rastro, o casi. Cuando Yunche lamentaba su partida repentina, la voz de pequeña hada descendió desde el cielo como un suspiro helado, prometiéndole que volvería en 2 meses y que durante 3 meses le brindaría la protección que él había deseado. Yunche cerró los ojos, sonrió suavemente y susurró para sí mismo, con el pensamiento flotando hacia otra figura que llevaba en su corazón: ella debería ser alguien de nube congelada Asgard. Ha pasado casi un año desde que me separé de Inyue. Me pregunto cómo estará. Capítulo 147. Tomo del dios de la prisión Sirius. Yunche, aunque solo había alcanzado la mitad del primer reino del gran camino de Buda, ya mostraba una capacidad regenerativa asombrosa. Las heridas que sufrió tras recibir un solo golpe de la pequeña hada, graves tanto interna como externamente, sanaron casi por completo en pocos días.
Esta recuperación tan veloz era en parte gracias a sus conocimientos médicos, pero sin el poder del gran camino de Buda, no habría sido posible curarse en menos de un mes. Su cuerpo se estaba volviendo algo más allá de lo humano. Una vez restablecido, volvió a la torre profunda de reunión y sumergió su vida en la cultivación. El fortalecimiento de su fuerza profunda iba a la par con su avance en el gran camino de Buda, como dos ríos convergiendo en uno solo. Lan Sueruo lo visitaba ocasionalmente, pero la mayoría de las veces no lograba encontrarlo. En esos días, dejaba en su habitación comida casera y ropas confeccionadas por sus propias manos, sin decir palabra. Cuando coincidían, ella le ofrecía una cálida sonrisa, pero Yunche podía ver la sombra de una preocupación profunda oculta en sus ojos. Ninguno de los dos hablaba de ello, él había concentrado todo su ser en su entrenamiento. Un día, durante su cultivación, Yunche sintió una transformación. Una luz plateada lo envolvió y una pequeña pagoda de plata apareció sobre su cabeza antes de hundirse en su cuerpo. De inmediato, percibió su entorno como si lo viera por primera vez. Sus sentidos se agudizaron de manera inhumana, podía ver partículas de polvo danzando en el aire, oír el susurro del viento más tenue, y su piel se volvió suave, luminosa y casi femenina. Su cuerpo había cruzado un umbral. Había dominado completamente la primera etapa del gran camino de Buda. Jazmín, desde un rincón, lo observó con asombro genuino. 2 meses habían bastado para que Yunche alcanzara lo que otros no lograrían en años. Decidido a poner a prueba su nuevo estado, Yunche convocó la espada colosal del Overlord. Sin activar alma maligna, sostuvo la espada de casi 2000 kilogramos con ambas manos. No solo podía sostenerla, era capaz de blandirla. Su peso, aunque igual de abrumador, parecía responder a su cuerpo como si fuera mucho más liviana. Cada movimiento que hacía con la espada liberaba un rugido de viento como una tormenta. La sala temblaba con cada oscilación, los sellos protectores vibraban, y el aire parecía comprimirse. Con cada golpe, Yunche sentía como la sangre hervía de emoción. Podía imaginar que incluso una montaña se rendiría ante un solo corte de esa espada, que hasta una estampida de miles de caballos se detendría ante su embate. Con un último golpe ensordecedor, partió el suelo de la habitación de cultivación profunda, un lugar que normalmente ni los cultivadores del reino profundo verdad podrían dañar. Una grieta de varios metros se abrió como testimonio de su nueva fuerza. Agotado pero extasiado, se dejó caer al suelo, bañado en sudor y sonrisa. Jazmín se le acercó con tono severo, empuñar la espada era solo el primer paso. Aún no podía controlarla completamente, y ni hablar de usarla en batalla. Le ordenó que, durante un mes, no se separara de la espada dentro de la habitación de cultivación profunda, debía entrenar hasta la extenuación y cargarla incluso al dormir. Comer, moverse, todo debía hacerlo con la espada como si fuera una extensión de su cuerpo. Solo así lograría hacerla verdaderamente suya. Yunche aceptó sin dudar, aunque aclaró que no podría llevar la espada cuando saliera de la habitación. Entonces explicó algo que había ocultado hasta ahora, la elección de 2 técnicas profundas inútiles había sido intencional. Quería que Murong-ji y los demás lo subestimaran. Sabía que aunque entrenara duro por 3 meses, aún habría una gran brecha entre él y su oponente. Si Murong-ji llegaba a sospechar de sus capacidades, podría tomar medidas fuera del combate o usar trucos inesperados durante el duelo. Pero si pensaba que Yunche era solo un idiota arrogante, bajaría la guardia. Por eso también ocultaba la espada pesada, su sola presencia generaría sospechas, ya que incluso Murong-ji no podría levantarla. Jazmín resopló con desdén por su táctica cautelosa, pero Yunche explicó con convicción que la arrogancia exterior era solo una máscara, la cautela debía guardarse en el corazón. Ser arrogante le permitía moverse libremente, ser cauteloso le permitiría sobrevivir más tiempo. No había contradicción. Jazmín accedió, pero impuso una condición: dentro de la habitación de cultivación profunda, no debía soltar la espada ni por un segundo. Y luego, como si una sombra de nostalgia la envolviera, le habló con voz suave de lo que sería su nuevo camino, el tomo del dios de la prisión Sirius. Ese arte de espada, legado por su hermano mayor, era una técnica de espada pesada incomparable en el mundo. Jazmín había memorizado la etapa fundamental del tomo y el primer estilo de espada, corte del lobo celestial, al observar a su hermano entrenar con devoción. Aunque nunca pensó que podría usarlo, ahora pasaba ese conocimiento a Yunche. Con un toque entre sus cejas, transmitió directamente a su mente la fórmula profunda. La base del tomo enseñaba los principios para dominar la espada pesada,
cómo equilibrar sus enormes ventajas destructivas con sus claras desventajas, y cómo fundirse con su peso y ritmo. Solo tras dominar estos fundamentos podría pasar al primer estilo de espada, el corte del lobo celestial, una técnica tan brutal y majestuosa que incluso siendo la más básica, superaba cualquier expectativa de poder. Mientras absorbía este conocimiento, Yunche sintió que aquel tomo no era un simple arte de espada, sino una manifestación viva de poder y tiranía. La ferocidad contenida en su estructura era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Al preguntar por las técnicas posteriores, Jasmine confesó con tristeza que solo conocía el principio y el primer estilo. Su hermano había muerto con el tomo en su poder. Ahora, Yunche quizás era el último en el mundo con la posibilidad de heredar y revivir el arte del dios de la prisión Sirius. Capítulo 148. Día de la batalla arreglada. El aire en la habitación profunda vibraba con una intensidad insoportable, como si los mismos pilares del cielo estuvieran a punto de ceder. Allí, Yunche, con la espada colosal del Overlord en sus manos, se mantenía firme, su pecho subiendo y bajando con cada aliento cargado de poder latente. Corte del lobo. ¿Celestial? ¡Jaa! El rugido que desgarró sus labios fue como el trueno que anuncia el despertar de una tormenta. Con un solo y devastador movimiento, liberó una ola de poder que resonó como el aullido de una bestia ancestral. La espada se precipitó hacia abajo, y una imagen espectral, un lobo azul que parecía desafiar los cielos mismos, se alzó tras su figura, rugiendo junto a su maestro. ¡Bum! El filo titánico se estrelló contra el suelo, desgarrando la superficie con furia desatada. La habitación profunda, reforzada con energía que debía soportar los más feroces embates, tembló como una montaña sacudida por un terremoto. Amplias grietas se extendieron en un suspiro, mientras fragmentos de piedra se alzaban en el aire, lanzados al caos por la fuerza imparable del ataque. Si no fuera por las poderosas barreras que protegían ese lugar, todo habría sido reducido a escombros en un instante. Éxito. Yunche, arrodillado sobre las rodillas que ahora temblaban de agotamiento, jadeaba como una bestia exhausta. Pero en sus ojos ardía un fuego indomable, una mezcla de incredulidad y éxtasis. Había logrado lo que muchos considerarían imposible. Había dominado el primer estilo de espada de Sirius, el corte del lobo celestial. Desde las sombras de la nube de polvo, los ojos de Jasmine seguían cada movimiento de Yunche, su mirada iluminada por una mezcla de asombro y nostalgia. Ella, quien creía que solo alcanzaría la comprensión básica del tomo del dios de la prisión Sirius en un mes, nunca imaginó que él superaría ese límite. Para alcanzar tal maestría en tan poco tiempo, Yunche había forzado su cuerpo más allá de sus límites, entrenando hasta que sus dedos quedaran rígidos y su piel desgarrada. Cada golpe, cada giro, cada respiro, eran una batalla por conquistar su propio destino. La visión del corte había removido las memorias enterradas de Jasmine, recordándole a alguien que ya no existía, alguien que alguna vez blandió esa misma técnica con una gracia y fuerza sobrehumanas. Pero la fría lógica le recordaba que Yunche no era su hermano perdido. Ese hombre, su amado hermano, no regresaría jamás. En ese momento, la perla del veneno celestial en el cuerpo de Yunche parpadeó con un leve resplandor, y la voz del anzueruo resonó en su mente, dulce como el primer canto de un pájaro al amanecer. Hermano menor Yun, mañana es la fecha designada para tu batalla arreglada con Murong Yi. Recuerda prepararte y descansar bien. Pasaré a buscarte en la mañana. La sorpresa golpeó a Yunche como una ola fría. El tiempo en la habitación profunda había fluido sin que lo notara, cada día devorado por su sed de poder. 3 meses de entrenamiento feroz y sin descanso. Él se levantó lentamente, apoyándose en la espada colosal, y abandonó la torre. Mientras se dirigía a su habitación, sintió que la energía profunda dentro de él se agitaba, como un río a punto de desbordarse. Estaba listo. Al día siguiente, una suave voz y el aroma de una comida recién preparada lo despertaron. Abrió los ojos para ver al anzueruo con una sonrisa cálida y un pequeño banquete en las manos. Ella lo miraba con ternura, y por un instante, el guerrero que había desgarrado la tierra con su espada el día anterior se sintió como un joven normal, perdido en los detalles simples pero hermosos de la vida. El día de la batalla había llegado. Yunche, vestido con el uniforme blanco que el anzueruo había cosido personalmente para él, salió al campo con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Los cielos parecían observar con interés, sabiendo que ese día marcaría el destino de un guerrero que desafiaría hasta a los mismos dioses. Capítulo 149. Centro de atención.
La vasta plaza del palacio externo del Palacio Profundo Viento Azul hervía de bullicio, más animada que nunca. Era el día de la tan anticipada batalla entre Yun-che y Murong-yi, y más del 80% de los 50.000 discípulos del palacio externo se habían congregado, no tanto por interés en el recién llegado Yun-che, sino para presenciar el poder arrollador de Murong-yi, un discípulo del palacio interno. Para todos, la pelea era poco más que un espectáculo en el que Yun-che se arrastraría vergonzosamente antes de ser derrotado. La importancia del duelo se había elevado cuando In Wusang, el mismísimo jefe de palacio, decidió presenciarlo personalmente. Su presencia, junto a In Buyou y varios dignatarios e instructores, hizo que la multitud contuviera el aliento y esperara con mayor ansiedad. Los minutos avanzaban y ninguno de los contendientes se había presentado aún, lo que incrementaba las murmuraciones entre los discípulos. Fue entonces cuando la llegada de Murong-ji desató una ola de excitación. De complexión robusta y presencia dominante, apareció acompañado por Feng Baiji, clasificado 36 en la clasificación profunda celestial, y rodeado por una atmósfera de respeto y expectación. Su primo Murong-ji se le acercó rápidamente, suplicándole que le diera una lección inolvidable a Yun-che. Murong-ji lo tranquilizó con arrogancia, prometiendo pisotearlo hasta la humillación total y luego entregárselo para que lo terminara como quisiera. Pero justo cuando las burlas sobre la posible cobardía de Yun-che comenzaban a extenderse, un murmullo distinto recorrió la plaza. Yun-che finalmente aparecía, vestido de blanco, de figura delgada, rostro sereno y pasos decididos. Sin aspavientos, se abrió paso entre la multitud y subió al escenario. Su sola presencia provocó desconcierto. Era la primera vez que muchos lo veían, y su apariencia, tan suave y tranquila, casi femenina, no parecía la de un guerrero que se atreviera a desafiar a alguien como Murong-ji. Murong-ji lo evaluó con la mirada y, para su sorpresa, notó que Yun-che había alcanzado el segundo nivel del reino profundo verdad. Un salto de 2 reinos en 3 meses era impensable, y sin embargo ahí estaba. Pero incluso así, la diferencia con él, que estaba en el 9º nivel de ese mismo reino y cerca del 10º, seguía siendo abismal. In Buyou, al notar esto, expresó sus dudas ante la posibilidad de victoria de Yun-che, pues 7 niveles de diferencia en el reino profundo verdad no eran cosa menor. No obstante, In Wusang no compartía su escepticismo. Algo en Yun-che le resultaba distinto. Su aura, su temple, incluso su energía profunda se habían transformado por completo. No podía ver a través de él, y ese desconocimiento despertaba en él un presentimiento de algo extraordinario. La tensión en el escenario creció mientras Murong-ji subía con un salto espectacular que dejó boquiabierta a la audiencia. Su poder era palpable y la admiración de los discípulos por él se hizo más fuerte. Frente a él, Yun-che se mantenía tranquilo, sin asomo de duda o temor. El contraste entre ambos era evidente. Uno era la imagen del guerrero curtido, el otro parecía un joven frágil y sereno, casi fuera de lugar. La multitud murmuraba, segura de que Yun-che sería derrotado en uno o, a lo sumo, 3 movimientos. Para ellos, su desafío era una muestra de arrogancia y locura. Pero entonces la batalla fue oficialmente declarada. In Buyou descendió al escenario e hizo el anuncio con solemnidad, recalcando que era un duelo de entrenamiento, no a muerte. Murong-ji, desde la cima de su confianza, se burló de Yun-che, preguntándole cómo deseaba morir. Yun-che, con una sonrisa desafiante, le devolvió la pregunta. Ante la sorpresa de todos, ambos acordaron no usar armas. Las burlas entre la multitud se intensificaron. Nadie creía que Yun-che tuviera una mínima oportunidad. ¿Cómo podría una langosta, como lo llamaban despectivamente, enfrentarse a un tigre? Pero Yun-che no vaciló. Su mirada era firme, su energía serena. En silencio, el escenario se preparaba para presenciar una confrontación que, contra todo pronóstico, podría marcar el inicio de algo que nadie había imaginado. Capítulo 150. Impresionando a la audiencia completa. La tensión era casi palpable. En el corazón del Palacio Profundo Viento Azul, todos los ojos se fijaban en Yun-che, un discípulo de apenas el segundo nivel del Reino Profundo Verdad, enfrentando abiertamente al temido Murong-ji, quien ostentaba el 9º nivel con orgullo y arrogancia. Lo que parecía una farsa destinada a terminar en segundos, se transformó en un espectáculo inolvidable. Desde el primer choque, la sorpresa se apoderó de la audiencia. Yun-che, lejos de ser aplastado, bloqueó el golpe de Murong-ji de frente, obligando al veterano discípulo a retroceder, el brazo entumecido por el impacto. El murmullo se propagó como un relámpago entre los discípulos.
¿Cómo podía un joven tan débil en apariencia resistir semejante ataque? In Wusang, observando desde el pabellón, captó lo que muchos no podían ver. Aunque Yunche retrocedió más distancia, su compostura era inquebrantable. En contraste, Murong-ji comenzaba a mostrar grietas en su confianza, su expresión deformándose en una mezcla de desconcierto y creciente desesperación. Impulsado por su ego herido, Murong-ji desplegó los pasos de sombra perseguidora, una técnica de movimiento avanzada. Su ataque, rápido y certero, apuntó a las costillas de Yunche. Pero el joven lo bloqueó con un solo brazo, como si el golpe no tuviera peso. El impacto fue brutal, no para Yunche, sino para la reputación de Murong-ji. Frustrado, Murong-ji desató una ráfaga de ataques furiosos. Cada técnica, cada movimiento, era ejecutado con toda su fuerza, haciendo temblar el escenario. Pero Yunche resistía, sin cambiar su expresión, como si la tormenta no lo tocara. Poco a poco, la figura dominante de Murong-ji se desdibujaba ante la serenidad implacable de su oponente. En un acto desesperado, y rompiendo las reglas del combate, Murong-ji extrajo una lanza plateada, un arma prohibida en duelos de ese tipo. Ante la incredulidad de la audiencia y los maestros, lanzó un ataque letal. Yunche, gracias a su técnica sombra rota del dios de la estrella, esquivó por un suspiro, pero no pudo evitar la tormenta de sombras que siguió. La técnica dragón azul que revuelve el mar lo atrapó sin escape. La lanza atravesó su defensa, rompiendo su barrera y lanzándolo por los aires. Cayó al borde del escenario, escupiendo sangre, su cuerpo hecho un amasijo de heridas. Un grito de horror se alzó entre los discípulos. Lan Sueruo contuvo el impulso de correr hacia él, y In Wusang dejó escapar una expresión de auténtico temor. Pero entonces, Yunche se levantó. Entre la conmoción general, se incorporó lentamente, su figura aún de pie pese al golpe devastador. Murong-ji empalideció. El silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creerlo. Aquel joven, teóricamente inferior, había resistido una técnica final con arma incluida. Ya no era cuestión de niveles, era una declaración, ese joven no era ordinario. Capítulo 151, aplastado. El silencio fue roto por un nuevo temblor. Yunche alzó la espada colosal del Overlord, una arma que había sido durante siglos símbolo de imposibilidad. Sin embargo, en sus manos, la espada parecía viva, como si siempre hubiera esperado por él. El aura que liberaba era tan densa, tan opresiva, que incluso los expertos más experimentados sintieron su respiración fallar por un instante. In Wusang no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo era posible que alguien tan joven, en el segundo nivel, manejara semejante monstruo de acero como si fuera una extensión de su cuerpo? Herido, pero en pie, Yunche caminó hacia Murong-ji con una tranquilidad que helaba la sangre. Sus palabras, firmes pero tranquilas, eran más letales que cualquier golpe. No había querido humillarlo, pero Murong-ji había cruzado una línea que ya no podía deshacerse. Acorralado, Murong-ji liberó su técnica más poderosa, Sombras Dragón del Purgatorio. El cielo se llenó de lanzas negras, una lluvia de muerte que sellaba cualquier vía de escape. Todos pensaron que esta vez Yunche caería. Pero entonces, la espada se movió. Una única barrida. Las lanzas fueron destrozadas en una explosión que hizo temblar el escenario. El cielo, la tierra, y la lanza espiritual de Murong-ji colapsaron al mismo tiempo. Su arma, orgullo de su linaje, se quebró con un gemido metálico. Murong-ji quedó desarmado y descompuesto. En un último arrebato de furia, intentó contraatacar. Pero Yunche ya estaba más allá de su alcance. Esquivó el ataque como si fuera un simple movimiento de aire, y con un leve giro de su espada, generó una ráfaga que lo lanzó por los aires. En un instante, Yunche lo alcanzó y lo estampó contra el suelo con una fuerza brutal. El escenario se resquebrajó. Murong-ji quedó tendido, sangrando, con la mirada vacía. Todo en él había sido destruido, su cuerpo, su orgullo, su lanza, y su reputación. Yunche hundió la espada en el suelo con un estruendo sagrado y habló. ¿Aún quieres pelear? Usaste toda tu fuerza y me obligaste a blandir mi espada pesada, apenas 3 veces. Tal vez aún no has mostrado tu verdadera fuerza, ¿cierto? El silencio fue absoluto. Ese no fue solo el fin de un duelo. Fue el nacimiento de una leyenda. Capítulo 152. Píldora de transformación del dragón de escamas doradas. La noticia se esparció como un incendio en viento seco. En cuestión de horas, el nombre de Yunche rugía por toda la ciudad imperial Viento Azul. Ya no era el lisiado. Ya no era el don nadie.
Era el joven que había humillado a Murong-ji, hijo del gran general del norte, con apenas 3 movimientos. Los ecos de su victoria llegaron hasta las cortes más elevadas. Nobles, clanes influyentes y hasta la familia imperial giraron la cabeza para observar al nuevo prodigio. Sus 3 golpes con la espada colosal no solo aplastaron a Murong-ji, quebraron los cimientos del concepto de genio. Como reconocimiento, le fue concedido acceso al Salón Supremo Profundo, y una píldora de transformación del dragón de escamas doradas. Un tesoro que podía elevar el cultivo de un solo trago. Reservada para campeones imperiales, que se le entregara a un discípulo sin linaje poderoso era casi una revolución en sí misma. Pero no todos aplaudían. Lan Suerwo, cuyo rostro no podía ocultar su orgullo, sintió también una sombra de preocupación. En un mundo donde el poder significaba supervivencia, crecer demasiado rápido era peligroso. Las élites no toleraban lo impredecible, y Yunche había llamado la atención de quienes preferían mantenerse en la cima sin competencia. Feng Baiji, con su sonrisa gélida, no ocultaba la amenaza. Murong-ji no era cualquier discípulo. Humillarlo públicamente era una afrenta que el gran general no dejaría pasar sin respuesta. Y Yunche, lejos de temer, simplemente sonreía. Había desafiado un sistema, y parecía listo para desafiar el mundo entero. La escena se suavizó brevemente cuando Xia Yuanba corrió a abrazarlo, su entusiasmo como un rayo de sol entre nubes oscuras. Yunche, al verlo, no pudo evitar pensar en ella. Xia Yue. A pesar de la distancia y el tiempo, su recuerdo seguía latente, como una llama silenciosa que no podía extinguirse. Mientras la multitud coreaba su nombre, entre gritos de admiración y miradas que ocultaban envidia o temor, Yunche no se dejó llevar por la euforia. Sabía que ese paso lo había llevado a cruzar un umbral invisible. Ahora era visible para todos, incluso para sus enemigos. Capítulo 153. Kan Yue. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. El nombre de Yunche era ahora leyenda. El palacio lo aclamaba, la ciudad lo reverenciaba. Pero mientras las voces lo elevaban al Olimpo de los genios, él descansaba, silencioso, en su vivienda. Lan Suerwo, torpemente dedicada, curaba sus heridas con manos temblorosas pero sinceras. En medio de sus bromas y susurros, los corazones se acercaron. Esta vez, el beso que compartieron no fue robado, sino entregado. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba íntima, Inbuyou irrumpió como una tormenta en plena calma. El rostro rojo de Lan Suerwo lo decía todo mientras huía avergonzada, dejando tras de sí una fragancia inolvidable. Momentos después, aún desconcertado, Inbuyou reveló la verdad. Lan Suerwo era, en realidad, Kan Yue, la única hija del emperador, conocida como la princesa Luna Azul. Yunche quedó en silencio. Su acercamiento no había sido casual. Involucrarse con ella no era un simple romance, era un paso hacia un mundo lleno de intrigas, conspiraciones y poder. Inbuyou no le dio rodeos, o la protegía con todo lo que tenía, o debía alejarse para no condenarla. Yunche, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentó a una elección que no podía tomarse a la ligera. El destino había dejado de ser un camino personal, ahora se cruzaba con el destino de una nación. Capítulo 154. La verdad. En medio del silencio de una revelación inesperada, Yunche se quedó absorto al descubrir la verdadera identidad de Lan Suerwo. No era otra que la legendaria princesa Luna Azul, Kan Yue, la única hija del emperador Viento Azul, Kan Bane. Desde niño, Yunche había idealizado a la princesa como símbolo de nobleza y perfección, y jamás habría imaginado que la amable, humilde y desinteresada Lan Suerwo fuera aquella figura que solo existía en sus fantasías de infancia. Su sorpresa no era menor por el hecho de que, a pesar de ser la princesa, ella nunca mostró arrogancia ni superioridad, sino una gentileza que desafiaba toda noción preconcebida de la realeza. La duda que floreció en su interior no fue menos compleja. ¿Por qué alguien tan elevada como la princesa Kan Yue se interesaría en él, un huérfano sin linaje ni prestigio proveniente de la insignificante ciudad nube flotante? Buscando respuestas, Yunche fue guiado por Inbuyou hacia una verdad aún más profunda, el estado decadente del imperio Viento Azul. Desde hacía 3 años, el emperador había caído gravemente enfermo, y aunque el renombrado médico Heu Yuong había diagnosticado un daño en su vena de vida que condenaba su salud a un deterioro irremediable, muchos otros médicos no encontraban dolencia alguna. Lo único claro era que el emperador languidecía, y el caos político en la corte crecía como una llama sin control. El príncipe heredero Kan Lin y el tercer príncipe Kan Suo habían comenzado una lucha feroz por el trono,
cada uno apoyado por poderosos aliados externos, la secta Xiao y el clan Cielo Abrasador, respectivamente. Aquellos que alguna vez fueron tratados con cautela por la familia imperial ahora infiltraban su influencia a través de estos príncipes ambiciosos. Aunque el emperador todavía ocupaba el trono, su poder real estaba fragmentado, sostenido apenas por su leal círculo íntimo y el respaldo silencioso de la Villa Espada Celestial. En medio de ese nido de traiciones y codicia, la única figura que se mantuvo fiel al emperador fue su hija, la princesa Kan Yue. Durante 3 años, ella cargó en solitario con el peso de cuidar a su padre, permaneciendo como la única luz constante en la oscura cámara del trono. Y sin embargo, era justo esa falta de poder político lo que la había protegido de ser un blanco en la sangrienta lucha sucesoria. In Bu-you reveló entonces la razón detrás del misterioso paso de la princesa por la ciudad Luna Nueva. En realidad, su aparición como Lanzueruo fue parte de una misión que emprendió 2 años atrás. La princesa había renunciado a su nombre, su posición y su seguridad para buscar a un guerrero capaz de cumplir el deseo más profundo de su padre, que por primera vez en la historia del imperio, alguien de la familia imperial ingresara al top 100 del torneo de clasificación Viento Azul. Aquel torneo, una confrontación trienal entre las mayores fuerzas jóvenes del imperio, se había convertido en una humillación constante para la familia real. Nunca, en 99 ediciones, alguien con sangre imperial había calificado entre los 100 mejores. El emperador, antes de morir, solo anhelaba borrar esa mancha de su legado. Así, durante 2 años, Kan Yue recorrió los palacios profundos del imperio, buscando sin descanso, hasta que encontró a Yun Che. Pero no solo fue su talento lo que captó su atención. Gracias al arte secreto del corazón de monarca, una técnica única de la familia real que permite percibir la suerte y el destino de una persona, la princesa pudo ver en Yun Che un hilo de fortuna excepcional. Junto con su desempeño prodigioso en el Palacio Profundo Luna Nueva, fue suficiente para convertirlo en su apuesta final. La verdad cayó sobre Yun Che como una ola inabarcable. La amabilidad, la protección, el sacrificio del Lanzueruo, todo cobraba un nuevo sentido. Ella no lo eligió solo como un guerrero, sino como el último faro de esperanza para un padre moribundo y una familia imperial al borde del colapso. Pero In Bu-you reveló algo más. Participar en el torneo no era la única razón por la cual la princesa abandonó la capital. Había huido también de una amenaza concreta, Feng Huicheng, el joven maestro del clan Cielo Abrasador y 4º lugar en el anterior torneo. Este hombre, hijo del maestro del clan, poseía poder e influencia aterradores, y estaba obsesionado con la princesa. Para evitar convertirse en una pieza más en los juegos de poder de los príncipes y sus aliados externos, Kan Yue eligió el exilio voluntario, ocultando su identidad tras el nombre de Lanzueruo mientras buscaba un salvador. Y ahora, ese salvador era él. Yun Che no solo debía enfrentar el torneo como representante de la familia real, sino también cargar con las expectativas del emperador, la esperanza de la princesa y la sombra de enemigos capaces de destruir imperios. Capítulo 155. 2 cartas de invitación. Yun Che, aún afectado por la creciente cercanía con Lanzueruo, ahora conocida como la princesa Kan Yue, se enfrenta a una dolorosa verdad cuando In Bu-you le revela los oscuros hilos de política y poder que giran en torno a ella. El maestro le habla con franqueza, detallando cómo, durante el anterior torneo de clasificación Viento Azul, la princesa había cautivado a muchos con su belleza y porte, entre ellos a Feng Huicheng, joven maestro del clan Cielo Abrasador. Este, enamorado obsesivamente de la princesa, intentó conseguir su mano en matrimonio, recibiendo del emperador una ambigua respuesta que ocultaba más aprobación que rechazo. La situación se agravó cuando el tercer príncipe Kan Suo, aliado con el clan Cielo Abrasador, intentó usar ese lazo con Feng Huicheng para influir y presionar a la princesa, con la esperanza de asegurar poder político. Atrapada entre las tensiones de la familia imperial, la amenaza de un pretendiente peligroso y las maquinaciones de la corte, Kan Yue eligió marcharse en busca de ayuda, visitando palacios profundos por todo el imperio. Fue entonces que encontró a Yun Che. In Bu-you le deja claro a Yun Che que, en un principio, la princesa solo lo eligió por una razón estratégica, cumplir la voluntad de su padre enfermo. Pero ahora, los sentimientos que ella alberga por él son reales. Sin embargo, el maestro cuestiona la sinceridad y el coraje de Yun Che al señalar que, hasta ese momento, él había recibido todo lo que la princesa ofrecía, su apoyo, afecto y confianza, sin jamás considerar ayudarla a llevar el peso que cargaba sobre sus hombros. Le advierte que, sin fuerza ni estatus,
Jun Che no solo es incapaz de protegerla, sino que se convierte en un obstáculo y una fuente de preocupación más para ella. Estas palabras golpean a Jun Che con una fuerza brutal, obligándolo a confrontar su propia arrogancia y orgullo. Hasta entonces, había creído que su talento y poder eran suficientes, pero el contraste entre su mundo y el del Anzueruo se le presenta como un abismo insalvable. Comprende entonces que la fuerza no solo se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de sostener a quienes uno ama cuando el mundo se desmorona. En medio de su confusión y frustración, Imbuyou le deja una poderosa medicina, la píldora transformante del dragón de escamas doradas, una medicina rara que puede elevar su fuerza rápidamente, aunque con riesgo. Jun Che, decidido a volverse más fuerte, se la toma sin vacilar y entra en una profunda meditación, activando el gran camino de Buda para guiar y absorber la violenta energía de la píldora. Luego de un día y una noche de cultivo intenso, despierta al mediodía del segundo día, habiendo alcanzado exitosamente el tercer nivel del reino profundo verdad. Sin embargo, no hay descanso para él. Apenas ha abierto los ojos cuando Imbuyou regresa, ahora con el rostro sombrío, cargando dos cartas de invitación. Una proviene del príncipe heredero Canlin, invitándolo a un banquete de cumpleaños en 10 días. La otra, del tercer príncipe Kansuo, lo convoca a una convención de batalla de bestias, también dentro de 10 días y a la misma hora. Ambas invitaciones son señales claras de que los ojos de la corte imperial ya están puestos sobre él, atrapándolo en una red de poder y conflictos que podrían llevarlo directo al corazón del peligro. Capítulo 156. Conspiración. Hay una inesperada coincidencia de las cartas de invitación que Jun Che recibe del príncipe heredero y del tercer príncipe. Ambas llegan al mismo tiempo, comparten la misma fecha y muestran redacciones idénticamente corteses, elogiando la fuerza y el potencial del joven Jun Che, e invitándolo respectivamente al banquete de cumpleaños del príncipe heredero y a la convención batalla de bestia organizada por el tercer príncipe. Esta duplicidad no solo desconcierta a Imbuyou, sino que revela la urgencia y rivalidad latente entre ambas figuras reales por captar al joven talento. Imbuyou, aunque preveía estas invitaciones, no esperaba la presión política que acarreaban. Le explica a Jun Che que elegir una de ellas implicaría alinearse con uno de los príncipes, ganando su favor pero ofendiendo al otro. Rechazar ambas, en cambio, podría ser visto como un desdén peligroso hacia la nobleza. Jun Che, con su característica calma, no se apresura a decidir, y reflexiona sobre por qué ha despertado tanto interés. Imbuyou lo ilumina, su victoria sobre Murong-ji, su falta de antecedentes familiares, y el aura de leyenda que se ha tejido a su alrededor en tan solo un día, lo han convertido en una figura extremadamente valiosa políticamente. Es una voz que resuena con fuerza entre los jóvenes cultivadores comunes, sin raíces nobles, y su eventual afiliación podría inclinar el equilibrio de poder en la corte imperial. Sin embargo, Imbuyou le advierte que cualquier decisión de ese tipo podría cortar de raíz su vínculo con la princesa Kanyue, quien jamás se aliaría con ninguna de las facciones enfrentadas. La noticia de las invitaciones no tarda en propagarse como pólvora. El nombre de Jun Che circula entre los pasillos del Palacio Profundo Viento Azul, entre murmullos de envidia, admiración y especulación. Algunos lo consideran afortunado, otros temen que cualquier decisión que tome pueda condenarlo, dependiendo de cómo evolucione el conflicto entre los príncipes. Mientras tanto, en la mansión del general de campo del norte, Murong-ji se consume en odio. Humillado públicamente por Jun Che, convertido en motivo de burla en los rumores que recorren la ciudad, solo piensa en venganza. Su orgullo, construido sobre años de elogios y prestigio, ha sido hecho trizas por un plebeyo que, según él, no merecía tanta gloria. Es en este estado que Feng Baiji, su aliado, le trae noticias aún más amargas. Jun Che ha sido invitado por ambos príncipes a eventos de gran relevancia, señal clara de su creciente influencia. Feng Baiji intenta calmarlo con un análisis detallado del combate anterior, convencido de que la derrota de Murong-ji se debió más a la mala estrategia que a la habilidad de Jun Che. Explica que el uso de la espada pesada por parte de Jun Che, aunque impactante, presenta limitaciones obvias, es lenta, deja aperturas y requiere fuerza descomunal. Si Murong-ji hubiera mantenido la lucha a mano limpia, eventualmente habría ganado. Esta visión lógica, aunque tardía, solo alimenta más el rencor de Murong-ji, que clama por sangre. Ante su impotencia física por las heridas, Murong-ji suplica a Feng Baiji que lo vengue. Este acepta y revela que ya ha comenzado a planear el asesinato de Jun Che. No solo él participará en el intento, sino que ha contratado también a Sue Lang, séptimo en la clasificación profunda celestial,
conocido por su disposición a aceptar trabajos sucios a cambio de una buena paga. La suma, 800 monedas profundas púrpura. Murong-ji, enloquecido por el rencor, acepta sin titubeos, dispuesto incluso a pagar 10 veces más por borrar la humillación que siente. Con la promesa hecha, Feng Baiji se despide con una risa cargada de arrogancia, anunciando que pronto Yunche se arrodillará suplicando por su vida, sin saber que, al conspirar en la sombra contra un joven que ya desafió los límites del poder establecido, están despertando a una tormenta aún mayor. Capítulo 157. Amor, promesa. La noche descendía serena sobre el palacio interior, con la luna proyectando su luz plateada sobre los tejados curvos del pabellón de turismo. Yun-che, sentado en lo alto del techo, contemplaba el cielo en silencio. El brillo lunar se reflejaba en sus ojos, como si intentara leer en ella respuestas que aún no encontraba. Había transcurrido un año desde su partida de Ciudad Nube Flotante, y su mundo, que antes parecía pequeño y predecible, había sido arrasado por cambios que jamás habría imaginado. Lo que empezó como un intento desesperado por restaurar sus venas profundas y recuperar su orgullo, se transformó en una travesía marcada por encuentros imprevisibles, y por ella. Lan Suerwo. La mujer que le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. La mujer que ahora sabía que era mucho más, la princesa Kanyue. Su identidad revelada, junto con las tensas invitaciones del príncipe heredero y el tercer príncipe, lo colocaban al borde de un abismo político que no deseaba mirar. In Buyou ya le había advertido, el trono no tenía aliados, solo víctimas y sobrevivientes. Y entonces, como atraída por su inquietud, ella apareció. Lan Suerwo lo encontró en el techo, con la voz temblorosa por la preocupación. Sabía de las cartas. Sabía de sus dudas. Sabía que podría perderlo si no decía lo que verdaderamente sentía. Yun-che, mirando al horizonte, le preguntó sin rodeos si deseaba que él se involucrara en las luchas de palacio. Ella respondió con un no ahogado y urgente. Pero él necesitaba más que palabras. Quería ver su alma desnuda. Entonces habló, no con reproches, sino con una tristeza callada. Le recordó todo lo que ella había hecho por él, pero sembró la duda. ¿Fue por afecto, o por interés? ¿Fue solo un instrumento útil para impresionar a su padre enfermo, un peón en el tablero del torneo de clasificación? Sus palabras, suaves pero certeras, atravesaron el corazón de Lan Suerwo. Ella no pudo sostenerlas. Se quebró. Con lágrimas que brotaron como torrentes, confesó entre sollozos que jamás tuvo la intención de utilizarlo. Que siempre temió que él pensara eso. Que lo amaba. Que lo había amado mucho antes de atreverse siquiera a pensarlo. Yun-che desapareció por un instante, y en ese vacío, ella sintió que el mundo se desplomaba. Pero entonces, su voz regresó, cálida, susurrante, justo a su oído. Cuando sus dedos limpiaron las lágrimas de su rostro, Lan Suerwo se arrojó a sus brazos, como si abrazarlo fuera su única forma de sobrevivir al dolor. Ya no había títulos entre ellos. No era la princesa ni el plebeyo. Solo dos corazones vulnerables, que por fin se encontraban sin máscaras. Él le confesó sus propios miedos, que su aparente frialdad era solo el reflejo de su temor a no ser digno de ella. Que habló desde el egoísmo, sí, pero no por malicia, sino por un amor tan grande que le dolía. Ella, entre sollozos, admitió su culpa. Ocultó su identidad por miedo a perderlo. Pero en esa noche bañada por la luna, todo se expuso. Todo se sanó. Yun-che le prometió que no se marcharía. Participaría en el torneo. Aunque aún era débil, juró que un día tendría alas lo bastante fuertes para protegerla, y si era necesario, llevarla lejos. Le prometió un mundo donde el amor no tuviera que someterse al peso de las coronas ni al filo de las intrigas. Lan Suerwo no necesitó decir más. Lo abrazó con toda la fuerza de su alma, y juntos, bajo el cielo estrellado, sellaron su promesa con el silencio, y con la luna como testigo. «Llévame mañana a ver a tu padre», le susurró él con una sonrisa. «No olvides que además de ser tu hombre, soy un genio de la medicina». Ella solo asintió, con un leve los ojos aún húmedos, pero ahora llenos de esperanza. Capítulo 158, Médico Santo. La aurora aún no despuntaba cuando Lan Suerwo se presentó en el patio interno del Palacio Celestial. Su porte habitual, siempre elegante, hoy venía envuelto en una calma inusitada. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz distinta, esperanza. A su lado, Yun-che caminaba con paso firme. Vestía sencillo, sin ostentación, pero en su espalda recta y mirada segura, parecía cargar un linaje propio, invisible para los demás.
Los guardias no pusieron objeción alguna al ver a la princesa acompañada por ese joven desconocido. Lo cierto era que, tras el torneo, el nombre de Yunche ya era un susurro persistente en los pasillos del palacio. El emperador Kanbane yacía en su cama, con el rostro demacrado por años de enfermedad. Su complexión había disminuido al punto de parecer una sombra de sí mismo. Respiraba con dificultad, y su mirada, aunque lúcida, estaba apagada por el peso de un destino que no podía controlar. Al ver entrar a Lanzuerwo, su semblante se suavizó. «Suerwo», murmuró con voz debilitada. La joven se arrodilló junto a la cama, tomó su mano y le sonrió. «Padre, hoy quiero presentarte a alguien». Yunche dio un paso al frente, inclinando la cabeza con respeto. El emperador lo observó unos segundos antes de asentir levemente. «Así que tú eres el joven del que tanto habla mi hija. El que se atrevió a desafiar al mundo por ella. Soy Yunche. Un sanador, y alguien que desea verla feliz», respondió con franqueza. Kanbane soltó una débil carcajada, que enseguida se tornó en un ataque de tos. ¿Sanador? Muchos han intentado curarme. Médicos del imperio, cultivadores del reino secreto, incluso uno que decía venir del reino celestial. Todos fracasaron. Yunche no respondió. En lugar de palabras, apoyó suavemente dos dedos sobre la muñeca del emperador. Cerró los ojos, y una corriente espiritual se deslizó con sigilo a través de sus venas. Lo que encontró fue devastador. El sistema de canales internos del emperador estaba completamente invadido por una energía yin profundamente corrupta. No era una enfermedad ordinaria, sino una aflicción veneno espiritual que se había incrustado en lo más profundo de su núcleo vital. Era una muerte lenta, deliberada, una obra precisa. Yunche frunció el ceño. No era algo que se produjera por accidente. Esto fue provocado, declaró con frialdad. Lanzuerwo lo miró, sobrecogida. ¿Qué quieres decir? Este veneno espiritual no apareció por causas naturales. Fue introducido, cuidadosamente, con la intención de matarlo poco a poco, para no despertar sospechas. Sus palabras cayeron como un rayo en la habitación. El emperador cerró los ojos lentamente. Siempre lo sospeché, pero carecía de pruebas. ¿Puedes curarme? Yunche asintió, aunque lentamente. Necesito 3 días. Y durante ese tiempo, nadie debe acercarse a usted excepto yo y la princesa. El emperador lo miró, como si midiera no sus capacidades, sino su corazón. Muy bien. Tienes mi permiso. Pero te advierto, hay muchos en este palacio que preferirían verme muerto. Yunche esbozó una sonrisa serena. Por suerte, no temo a ninguno de ellos. Así comenzó la batalla silenciosa en las sombras del palacio Cielo Profundo. Yunche utilizó técnicas de purificación que ningún otro sanador en el imperio había visto jamás. Canalizó la energía del gran camino del Buda, combinándola con hierbas extremadamente raras que trajo de su propio anillo espacial. Día y noche permaneció junto al lecho del emperador, alimentando sus meridianos con luz cálida y purificadora. Durante el proceso, Lanzuerwo apenas se separaba de su lado. Lo observaba con una mezcla de admiración y angustia. En él ya no veía solo a un joven talentoso, sino a un milagro que el destino le había traído. Al caer la noche del tercer día, el cuerpo del emperador comenzó a recuperar su color. Su respiración era más firme. La opacidad de sus ojos desapareció, y por primera vez en años, se incorporó por sí mismo. Puedo sentir mi energía regresar. Lanzuerwo cayó de rodillas, con lágrimas resbalando silenciosas. «Padre». Kanbane tomó su mano con ternura, y luego fijó la vista en Yunche. «Me has devuelto la vida. Y más que eso, me has devuelto a mi hija». Pero Yunche negó suavemente con la cabeza. «Solo cumplí una promesa». El emperador asintió, entendiendo. Sabía que en ese joven había más que poder. Había honor. «Yunche, a partir de hoy, eres un invitado de honor del Palacio Imperial. Y si alguna vez deseas algo de este trono, solo pídelo». Yunche no respondió. En su interior, solo una voz resonaba con claridad. «No vine por el trono, vine por ella». Capítulo 159. Parásito vinculado al alma devorador de vida. Kanbane yacía debilitado, su cuerpo invadido por una misteriosa dolencia que desafiaba incluso al médico Santo Heu Yong. Yunche, con su aguda percepción y experiencia médica poco convencional, aceptó el desafío con seriedad. Tras examinar el pulso del emperador y usar su energía profunda para escanear sus órganos, descubrió algo más allá de una simple enfermedad.
el cuerpo de Kanbane había sido invadido por un parásito vinculado al alma devorador de vida. Este parásito, extremadamente raro y siniestro, se alimentaba directamente de la vitalidad del huésped, estableciendo un vínculo de vida o muerte con él. Durante 3 años había consumido la fuerza vital de Kanbane sin que nadie lo notara, causando su envejecimiento prematuro y su progresivo deterioro. Jung-che, con absoluta certeza, declaró que no se trataba de una enfermedad, sino de un ser vivo implantado intencionalmente. Aunque sus palabras fueron recibidas con escepticismo, especialmente porque contradecían el diagnóstico del renombrado Heu Yong, Lanzuero confió ciegamente en él y persuadió a su padre para que le permitiera una prueba definitiva. Jung-che pidió permiso para cortar la cicatriz en el pecho del emperador, donde sospechaba que se ocultaba el parásito. A pesar del riesgo, Kanbane accedió. Al hacer la incisión, Jung-che percibió de inmediato una energía profunda de alto nivel observándolo, una advertencia silenciosa de que alguien poderoso custodiaba al emperador. Sin embargo, siguió adelante. Con la energía de la llama del fénix, localizó al parásito escondido cerca del corazón y lo forzó a salir parcialmente. Ante los atónitos ojos de Kanbane y Lanzuero, emergió un gusano dorado, pequeño pero horripilante, sacudiéndose con violencia al ser alcanzado por las llamas. El momento fue breve y aterrador. Jung-che no lo extrajo por completo, en cambio, lo hizo retroceder al interior del cuerpo del emperador y luego selló cuidadosamente la herida. Explicó que no era posible remover al parásito sin provocar la muerte del huésped, ya que ambos estaban vinculados de forma letal, si uno moría, el otro también. Además, el parásito tenía una vida útil limitada de 5 años, y ya había vivido más de 3 en el cuerpo del emperador. Por lo tanto, Kanbane solo tenía, como máximo, 2 años de vida restante antes de que el parásito muriera, y él junto con él. Esta revelación sumió a Lanzuero en una mezcla de tristeza y confusión, mientras que Kanbane ardía de furia, clamando venganza contra quien hubiera cometido semejante atrocidad. Jung-che entonces señaló que el culpable podía descubrirse fácilmente. El parásito solo podía implantarse directamente en la sangre del corazón mediante una incisión. La cicatriz en su pecho era la clave. Todo lo que debía hacer era recordar quién le hizo esa herida hace 3 años. El rostro de Lanzuero se tornó pálido al recordar, había sido Heu Yong. En aquel entonces, el médico afirmó que el emperador sufría un resfriado severo y que debía liberar sangre para sanarlo. Nunca antes había dudado de su palabra, hasta ahora. La confianza de años se quebró con esa simple pero aterradora posibilidad. El mismo hombre que cuidó al emperador con esmero, podía haber sido quien plantó en secreto su sentencia de muerte. Capítulo 160. Los 4 grandes terrenos sagrados de las leyendas. El descubrimiento del parásito en el corazón de Kanbane se convierte en la clave para destapar una traición devastadora. El venerado médico imperial Heu Yong, en quien se depositaba plena confianza, fue quien lo implantó hace 3 años. Jung-che, con su diagnóstico y explicación precisa sobre el parásito vinculado al alma devorador de vida, no deja espacio para la duda. La naturaleza furtiva del parásito y la dificultad para detectarlo lo convierten en el método ideal para un asesinato lento y sin rastros, dejando claro que solo alguien con gran conocimiento y acceso cercano al emperador pudo haber ejecutado tal acto. Las palabras del propio Kanbane confirman que fue Heu Yong quien dejó la cicatriz en su pecho durante una supuesta operación, tras la cual cayó en una enfermedad persistente. Devastado por la verdad, el emperador se siente humillado, traicionado por alguien a quien había respetado y defendido. Aún así, reconoce la inteligencia y el valor de Jung-che, quien ha revelado la verdad que durante años le fue imposible ver. Frente a la gravedad del hallazgo, Jung-che plantea una interrogante aún más inquietante. ¿Por qué usar un método tan complicado y prolongado para matar al emperador, en lugar de un simple veneno o asesinato? La única explicación lógica es que los conspiradores temían represalias de una fuerza aún más poderosa que la propia familia imperial, la Villa Espada Celestial. Kanbane confirma la sospecha y revela el secreto mejor guardado del Imperio Viento Azul. La Villa Espada Celestial, considerada la secta número 1 del Imperio, posee un trasfondo aterrador, pues está vinculada a uno de los 4 grandes terrenos sagrados, existencias casi míticas conocidas por su poder inconmensurable. Específicamente, la villa está relacionada con la poderosa región Espada Celestial, ya que su fundador fue un descendiente exiliado de esta fuerza legendaria. A pesar de haber sido rechazado por su falta de talento, estableció una nueva secta en el imperio y mantuvo vínculos débiles pero reales con su origen. Desde entonces, la Villa Espada Celestial ha estado protegida por esa conexión,
recibiendo ofrendas cada 3 años y ganándose el respeto, y el miedo, de todas las demás sectas, incluso de aquellas que se les igualan en reputación. Esta poderosa alianza implícita es la razón por la cual ni la secta Xiao ni el clan Cielo Abrasador se atrevieron a tomar acciones directas contra el emperador, el cual, pese a su debilidad aparente, contaba con una sombra colosal que lo protegía desde las alturas. De haber sido asesinado de forma evidente, la Villa Espada Celestial habría intervenido. Por ello, optaron por un método lento y oculto que no dejaría rastro. A pesar de la gravedad de la situación, una chispa de esperanza renace. Yunche afirma que es posible eliminar el parásito. Aunque extremadamente difícil, hay una forma, la flor alma ardiente, una planta mística de la que se necesita solo un pétalo para erradicar por completo al parásito del cuerpo del emperador. Sin embargo, su rareza es abrumadora. Aún así, Lanzuero no duda ni un instante, si existe una forma, ella la encontrará, sin importar el riesgo o el precio. Así, la historia da un giro, y con la revelación de los 4 grandes terrenos sagrados, las fuerzas ocultas del mundo empiezan a revelarse lentamente ante Yunche.